Buenos días, vamos a ver una de las clases que más me han gustado de ICT de este 2025 y lo que les traigo es una interpretación al español de esta clase que dio ICT el 7 de febrero de 2025 y en esta clase ICT nos explica cómo leer el order flow del mercado sin depender de indicadores, también cuándo saber si un fair value gap va a ser llenado completamente o si nada más el mercado lo va a tocar y no lo va a rellenar, cómo saber si un fair value gap va a permanecer abierto, cómo también qué uso se les debe de dar a los fair value gaps en general, o sea, cuándo se usa un fair value gap como inversion fair value gap y cuándo se usa un fair value gap como un VC o un CB para entrar en trades, también cómo anticipar los breakaway gaps y cómo saber dónde va a estar su ubicación con precisión. Igualmente, cómo elegir un stop loss que sea extremadamente preciso y sin tener miedo. Todo esto lo vamos a ver en esta lectura que está basada en la clase original de Michael Huddleston, Inner Circle Trader, la clase del 7 de febrero del 2025, y vamos a comenzar a continuación. Aquí estamos en TradingView en la gráfica del dólar y vamos a ver exactamente lo que ICT mostró el día de hoy. Él estaba mostrando que hay liquidez debajo de este swing low y también nos estaba mostrando un inversion fair value gap que es este. ¿Por qué ese es un inversion fair value gap? Porque ICT en este momento especula que podría ser probable que el precio venga por este swing low y por este que está aquí, donde también voy a poner esa línea. Sin embargo, como es la gráfica diaria y todo lo que está pasando en el mundo con lo de las tarifas que Donald Trump quiere imponer, dice ICT que también puede haber alguna consolidación. Por ahorita la lectura de él es bajista, no significa que tenga que ser a fuerzas así, pero esa es la lectura que él tiene. Entonces él dice que este es un inversion fair value gap. Si el precio lo violara, el precio pudiera regresar a él y después continuar hacia abajo por esta liquidez. Igualmente nos mencionó, si ven aquí más pequeño, tenemos que el mercado subió, se detuvo en esta mecha de rechazo y se volteó hacia la baja. Y si ven este fair value gap que está ahí, es un fair value gap color verde, es un VC. Ese fair value gap verde, cuando el precio lo viola, se convierte en un inversion fair value gap. ¿Por qué? Porque estamos bajistas. Entonces, ese fair value gap verde, en su momento a lo mejor digamos que tú estabas alcista y pensabas que ese fair value gap iba a mandar el precio al alza. Pero si ya el fair value gap falló, no soportó el precio, falló, entonces el mercado puede regresar a él en forma de un inversion fair value gap. Y también hay que recordar que los conceptos de ICT no nada más significa que te vaya a servir este fair value gap para hacer algo a la inversa, sino que también puede ser un target. O sea, aquí podemos ver cómo el precio el día miércoles bajó y ven cómo llegó el 50% de este inversion fair value gap, sube nuevamente, viene este fair value gap negro, baja, y lo que es el viernes de non-farm payroll, el precio sube y llega hasta esta ineficiencia que en sí es el inversion fair value gap. Vamos a verlo ahora acá en la gráfica de 5 minutos. Igualmente, vean, esto que está aquí es lo que sucedió en el non-farm payroll el viernes a las 8:30 y ICT dice que el non-farm payroll es una de las noticias más difíciles para operar y igualmente ICT la denomina que es un día para no profesionales. De hecho, ICT dice que los profesionales evitan hacer trading ese día. Sin embargo, de que hay setups, ICT ya lo ha dicho, como lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, él prefiere saltarse ese día y es una recomendación que le da a sus estudiantes también. Continuando, ICT nos habló de otro tipo de fair value gap, que es el fair value gap reclamado. Entonces, digamos, aquí vemos cómo el precio subió y dejó este fair value gap verde, que ya sabemos que es un BC, un Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, un desbalance en el área de compras y una ineficiencia en el área de ventas, y por eso viene y rellena con más ventas. Aquí tenemos esta mecha, vemos que el precio llegó aproximadamente al 50% de esta mecha, de ahí el precio es un shift, si pueden ver cómo hace el shift arriba de este swing high, regresa a ese fair value gap, es como un modelo 2022, o bien un order block, el precio hizo el shift al alza y regresó al order block con fair value gap, y de ahí el precio se va al alza nuevamente, y vean que queda este fair value gap antiguo. Este fair value gap antiguo no es un inversion fair value gap. Para que fuera un inversion fair value gap tendría que ser un fair value gap negro, o sea un CB, porque un CB sería un fair value gap contrario a la curva de compra. Entonces, cuando normalmente el mercado viola un fair value gap contrario, ese fair value gap contrario se vuelve un inversion fair value gap. Pero en este caso no es un fair value gap contrario, es un fair value gap verde, o sea un VC, y está alcista. Ese fair value gap lo vamos a pintar del mismo color que ICT lo pintó en su video, para que ustedes también puedan ir al video original y comprobar ahí lo que estoy diciendo. Entonces vamos a ponerlo del color que ICT lo pintó. Y dice ICT que ese es un fair value gap reclamado. Es un fair value gap alcista reclamado. Como podemos ver, en el video pasado también les dije que ICT, cuando ve que hay imbalances al lado del fair value gap, él el fair value gap lo extiende para cubrir los imbalances. Entonces pueden ver ese imbalance de volumen que está ahí y este imbalance de volumen que está ahí. Entonces es así. Esa es la medición correcta, porque tiene imbalances. Si no hubiera tenido imbalances, entonces es de mecha a mecha. Bueno, ese fair value gap es un fair value gap alcista reclamado. ¿Por qué? Porque pudo haber instituciones o personas que entraron en compras allí, en ese fair value gap,
y esto los metió en drawdown, o bien a algunos les pudo haber sacado con su stop loss. Pero cuando el precio vuelve a subir, ese fair value gap, cuando el precio regresa a él, es un fair value gap alcista reclamado. Ese no es un inversion fair value gap. Igualmente, el tipo de entrada, ya ven que el mercado llegó aquí rápidamente con una mecha y luego se fue al alza. La entrada en sí, ICT la llama el Institutional Order Flow Entry Drill. Es la entrada institucional de acuerdo al order flow que trae el mercado. En este caso ya teníamos una narrativa alcista porque el precio hizo un shift aquí, un shift al alza, después de haber tocado el consequent encroachment, la mitad de ese fair value gap. Después de haberlo tocado fue que subió, viene, regresa al fair value gap y hace este shift al alza llegando al order block, y de ahí sale con mucha fuerza al alza. Ahí se ve un desplazamiento muy fuerte. Entonces el precio viene al fair value gap reclamado, sube y llega a la ineficiencia que habíamos marcado acá en la gráfica diaria. En esta primera parte ICT habló del inversion fair value gap y habló del fair value gap reclamado. Para mí, la mejor parte de la clase fue cuando vino a la libra esterlina, y vamos a ver lo que ICT enseñó allí. Entonces, si pueden ver, igualmente ICT había marcado un inversion fair value gap en esta gráfica, y ese inversion fair value gap es el que voy a marcar a continuación. Aquí estamos en la gráfica de 15 minutos. ICT había marcado un fair value gap anteriormente a esta altura, y vemos que el precio llegó allí, y luego el precio baja y regresa. Pueden ver casi a la mitad de la mecha de rechazo, o bien cerca del 25%. Pero aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno de la clase de ICT del día de hoy. O bien si están viendo el video en sábado de la clase de ayer viernes, que la subió a las 8 de la noche. ICT dijo que cada 15 minutos puede haber la oportunidad de un scalp o de un trade. Pero ICT dice que para operar necesitas tener condiciones de baja resistencia, y una manera de reconocer la baja resistencia es cuando en el mercado, cada 15 minutos, ya sea en la gráfica de 15 minutos o 5 minutos, que se esté formando algún fair value gap. Si tú ves que en la gráfica de 15 minutos o de 5 minutos no se están formando fair value gaps cada 15 minutos, es porque seguramente estás en un mercado con alta resistencia, y es mejor esperar otros 15 minutos para ver si ya el mercado cambia su contexto y empieza a dejar fair value gaps. Si no, dice ICT que es preferible esperar hasta la siguiente sesión o bien hasta el otro día, si es que quieres operar en condiciones de baja resistencia. Entonces aquí vemos el non-farm payroll fue aquí a las 8:30, y si ven aquí a las 10 de la mañana el precio dejó este fair value gap. Vamos a marcarlo con líneas. Ahí está. En el ejemplo anterior, en el dólar, el fair value gap lo juntamos con imbalances de volumen, pero en este caso no hay imbalance de volumen aquí ni aquí. Por eso se marca nada más de mecha a mecha. Es teoría de ICT. Si no sabes esa teoría, vas a estar marcando los PD arrays como los fair value gaps mal, y ya con esa medición mal, muchas cosas pueden salir mal. Dice ICT que estamos buscando condiciones en el mercado donde en la gráfica de 15 minutos o 5 minutos aparezcan fair value gaps cada 15 minutos. Por eso dice ICT que es posible en un periodo de una hora encontrar 4 oportunidades de scalps, si es que el mercado te está dando fair value gaps cada 15 minutos, ya sea en la de 15 o 5 minutos. ¿Qué más enseñó ICT de esto? Que es lo que les digo, para mí esta es la parte más buena de toda la clase que dio el día de hoy o ayer, depende de cuando estés viendo el video. Y vamos a dividir la pantalla en dos, y vamos a poner 5 minutos del lado de la izquierda y 1 minuto del lado de la derecha. Aquí está. Entonces, ICT lo que nos dijo es, ¿cómo vamos a saber si el mercado va a llenar un fair value gap o no? En este caso, hablando del fair value gap de 15 minutos. Si recuerdan, en 15 minutos teníamos este fair value gap y el precio no lo rellenó completamente, si ven, dejó un espacio abierto. Bueno, dice ICT, ¿cómo saber, cómo especular si un fair value gap va a quedar abierto? Y vamos a ver eso a continuación, que es para mí lo más importante. Un fair value gap va a quedar abierto si una de sus áreas, digamos, una de las zonas del fair value gap está balanceada. Entonces, ICT dijo, si tú estás bajista, te interesa que la parte que esté balanceada sea la de arriba del fair value gap. Porque si la parte de arriba de ese fair value gap y estás bajista quedó balanceada, significa que no lo va a rellenar completamente. Y si estás alcista, la parte que debe de estar balanceada es la parte de abajo. O sea, te vas a enfocar a ver si la parte de abajo del fair value gap está balanceada o no. En este caso, recuerden que estas son las líneas del fair value gap de 15 minutos y lo estamos viendo en 5 y en 1. Pero nos estamos basando en la de 15 minutos. El precio baja, sube, baja, sube, baja. 1, 2, 3, 4 veces
el mercado estuvo balanceando la parte superior del Fair Value Gap. Vamos a pintarla de amarillo. Le voy a cambiar el color. Y si se fijan, esta es la parte de la mitad de arriba del Fair Value Gap de 15 minutos y esta es la parte de la mitad de abajo del Fair Value Gap de 15 minutos. Y la parte de arriba es la que tuvo 1, 2, 3, 4, 5 veces el precio pasó por esa zona balanceándolo. Después hizo el Market Structure Shift a la baja y regresó, pero nada más regresó a llenar la parte que tenía imbalance, que es, si ven aquí en la de 5 minutos, esta era la parte balanceada. Y esta es la parte que no está balanceada. A esa parte el mercado fue justamente ahí. ¿Por qué? Porque es la parte que no está balanceada. Entonces, y se te decía que nos iba a enseñar a poner stops muy precisos. Bueno, el stop estaría basado en esta teoría, en esta lógica, en la que el algoritmo ya balanceó la parte superior del Fair Value Gap. Y si regresa, va a regresar a la parte que no está balanceada. Entonces el stop puede estar justo arriba de la parte balanceada porque ahí no quieres que regrese el precio. Por ahí puede estar el stop. ¿Y a dónde sería el target? Bueno, por ejemplo, este swing low puede ser un target. O ya otras mediciones que tengas de una temporalidad más alta también pueden ser un target. Entonces, ya vimos varias cosas aquí. ¿Cómo saber cuando un Fair Value Gap no va a ser rellenado completamente? Hablamos de ese balanceo. Si estás bajista, ese balanceo debe estar arriba. Y si estás alcista, esa parte balanceada del precio debe estar abajo. Ahí va un punto ya palomeado. El otro fue el del stop preciso. Bueno, puedes tener un stop muy preciso arriba de esta parte que está balanceada del Fair Value Gap. ¿Por qué? Porque la teoría dice que ya no debería ir ahí porque ya está balanceado. Nada más vino la parte que no estaba balanceada, como es más evidente aquí en la de 5 minutos. Si ven, ese Fair Value Gap negro, que es un CB, está justo en la parte inferior, justo en la mitad inferior del Fair Value Gap de 15 minutos. ¿Y a dónde fue el precio? Justo a rellenar esa mitad que estaba desbalanceada y hacer el mercado eficiente, porque donde hubo ventas, el mercado quiere también poner compras. Entonces ahí bajó el mercado y lo sube ofreciendo esas compras, lo balancea y se va. ¿A dónde? Al target que tenía el precio más abajo, como el swing low, donde sabemos que debajo de ese swing low hay liquidez. Entonces ya va el tema de cómo saber si un Fair Value Gap va a ser rellenado o no. También un stop preciso. Y vamos a hablar ahora cuál es el manejo que ICT le da a las ineficiencias y cuál es el manejo que nosotros deberíamos de darle también a las ineficiencias en todo momento. Y fue con lo que empezamos hablando del dólar. ICT dice que si tú estás alcista, vas a buscar Fair Value Gaps alcistas, o sea, los Fair Value Gaps verdes. Y si estás bajista, vas a buscar los Fair Value Gaps bajistas, como los Fair Value Gaps negros. Pero si estás alcista y estás buscando Fair Value Gaps verdes, pero no hay, entonces vas a buscar un CB, que es un Fair Value Gap negro que haya fallado, o sea, un Fair Value Gap negro que no haya podido soportar el precio. Cuando el precio regrese a ese Fair Value Gap negro, ahora lo vamos a ver como un Fair Value Gap a la inversa. Entonces, cuando estás alcista, solamente hay dos usos que se le van a dar a los Fair Value Gaps. O usas Fair Value Gaps alcistas, o usas un Fair Value Gap bajista que falló en detener al precio y luego se convierte en un Inversion Fair Value Gap. Y si estás bajista, pues es al revés. Estás buscando CBs, estás buscando Fair Value Gaps negros en donde vender. O si ese Fair Value Gap falla, o más bien estás buscando un Fair Value Gap verde que haya fallado en detener el precio y que después se convierta en un Inversion Fair Value Gap. El Inversion Fair Value Gap, en pocas palabras, es: si tú estás alcista, estás buscando un Fair Value Gap verde, pero si no está ese Fair Value Gap verde, va a haber un Fair Value Gap contrario, que va a ser uno negro, y ese negro va a fallar en detener al precio. Entonces, cuando ese Fair Value Gap negro falla en detener al precio, tú lo vas a ver como un posible Inversion Fair Value Gap. Y cuando estás bajista, normalmente vas a estar buscando Fair Value Gaps negros, pero si no los hay, vas a buscar Fair Value Gaps verdes que hayan fallado en detener el precio, para después usarlos como Inversion Fair Value Gap, que es lo que ICT nos mostraba aquí. ICT está bajista, o sea, su especulación en este momento es bajista para el dólar. Sin embargo, entonces, no vemos aquí Fair Value Gaps negros, pero que sí vemos este verde. Entonces, ICT dice que cuando el precio viola este verde que ya no pudo detener el precio, se va a usar como un Inversion Fair Value Gap cuando el precio regrese a él, o como el caso que estamos viendo aquí. Ese Fair Value Gap verde falló en detener el precio y después lo vemos como un Inversion Fair Value Gap y el precio fue a él y luego de ahí el precio bajó. Eso es la teoría del Inversion Fair Value Gap y ese es el uso que ICT dice que hay que darle a los Fair Value Gaps. O estás buscando el Fair Value Gap verde cuando estás alcista, o el negro cuando estás bajista, o los Inversion Fair Value Gaps que serían el Fair Value Gap del color contrario. Una vez que es violado, lo ves como un Inversion Fair Value Gap. Ahí van ya 3 puntos palomeados. Vamos a ver también cuál es el Breakaway Gap. El Breakaway Gap, y se te lo explica aquí en la libra esterlina. Y si vemos, regresamos a la teoría que estábamos viendo, el precio ya había balanceado aquí. Entonces, si vemos en la de 1 minuto, que es esta gráfica, hay un Fair Value Gap aquí. Ese Fair Value Gap que está en confluencia con la parte superior del Fair Value Gap de 15 minutos que ya había sido balanceado, ese Fair Value Gap que estoy señalando es el Breakaway Gap. Ese es el Breakaway Gap. Entonces, ese Breakaway Gap, como su nombre lo dice, es un gap del cual el precio se va a ir, no lo va a rellenar completamente, lo va a dejar abierto.
Y lo que le sigue del breakaway gap, como aquí, si ven, ahí estaba el breakaway gap y luego el precio se fue para abajo y dejó este. De aquí a acá, este es un measuring gap, un fair value gap que sirve para medir y tomar una extensión de aquí a ese measuring gap. De ahí a abajo tendría que haber una extensión igual y por eso se llama measuring gap, el fair value gap que sigue de un breakaway gap. ICT también habla sobre leer el order flow sin indicadores y tiene que ver con esto. O sea, tú estás bajista, ok, ves un fair value gap. ¿Cómo saber si el mercado lo va a llenar o no? Pues idealmente, si ya está balanceado, si estás bajista, quieres que ese balanceo esté arriba. Si estás alcista, quieres que ese balanceo esté abajo. Pero si estás bajista y ya viste el balanceo, como en este caso, el precio rellena la parte que no estaba balanceada, con el que vemos aquí en 5 minutos. Rellena esa parte. Entonces, si ya falló en llenar todo el fair value gap de 15 minutos, tu lectura principal debería de ser bajista, porque falló en llenar todo el fair value gap y tienes liquidez disponible acá abajo. Eso es también leer el order flow sin necesidad de complicarte con muchos indicadores o estar adivinando con números que estás viendo en una gráfica producto de algún indicador. Que yo no, en mi caso como estudiante no estoy peleado con la gente que usa esas técnicas, simplemente estoy hablando de la teoría de ICT. Entonces, en pocas palabras, esto fue lo que enseñó ICT en la clase de este viernes 7 de febrero de 2025. A mí me pareció una clase excelente. ICT dice que esta clase a muchas personas que sean nuevas con el material de ICT les va a dar la sensación de que falta algo, de que no está explicado. Pero la verdad que sí necesitas tener de fondo más conocimientos de ICT para entender realmente todo de lo que ICT está hablando. Porque si eres muy nuevo ni siquiera has detectado el Market Maker Buy Model o Sell Model que está aquí presente. Pero pues se supone que quien está viendo la mentoría 2025, y se te lo dijo desde un principio, son las personas que ya estudiaron su material. Entonces él ya no está repitiendo lo mismo una y otra vez, sino que ya está entrando en profundidades más específicas, como lo que vimos hoy sobre la teoría de cuándo un fair value gap va a quedar abierto o no, la manera adecuada de ver las ineficiencias todo el tiempo, dónde se van a formar los breakaway gaps, como ahorita lo vimos en la de un minuto. Este fair value gap es un breakaway gap porque ya el precio ya había balanceado y después corrió haciendo un shift hacia abajo y la única parte que quedaba desbalanceada, digamos, era esta. Entonces este fair value gap de arriba del 50% de 15 minutos es un breakaway gap. Habló del stop loss preciso, que si ya la teoría te dice que esto está balanceado, el stop loss puede estar ahí, porque ya no debería de ir arriba de este fair value gap de 15 minutos. Inclusive lo podría estar aquí arribita del mismo fair value gap de 15 minutos, como un stop muy preciso. Entonces, para alguien que ya tiene más conocimiento de ICT, ya conoce los Market Maker Buy Models, Sell Models, ya conocen las etapas del mercado, como la consolidación, expansión, retroceso o reversa, alguien que ya conoce los horarios, alguien que ya conoce los macros, alguien que ya conoce los horarios del mismo modelo 2022. Si recuerdan, el 2022 puede existir en ciertos horarios y uno de esos horarios son las 10 de la mañana. Si lo quieren ver todo el trading plan del modelo 2022, busquen en mi canal el video Charter número 13, modelo 2022 de ICT. Ahí explico el modelo 2022 con horarios y todos los requisitos. Aquí está. Toma de liquidez, Market Structure Shift a la baja. ¿Y qué hora es? Son las 10 de la mañana. Ese es un horario del 2022. Es que simplemente estos setups ocurren en horarios precisos. Y ya con lo que finalizó ICT esta clase, que les digo está excelente, pero si te pareció que falta algo, ese es un indicador de que sí te falta estudiar los conceptos de ICT de una manera un poco, no diría más profunda, sino que a lo mejor sí te faltan muchas cosas básicas para entender esto de hoy, porque lo de hoy realmente, con que te sepas el Market Maker Buy Model y Sell Model, ya con eso le das mucho contexto a la clase de hoy de ICT. Entonces ya nada más voy a terminar de marcar esto último. Y vamos a pintarla de otro color. Ese espacio es de las 10.50 a 11.10, ese es el macro. Y se te dice que en el macro el precio tiende a correr. No significa que siempre en el macro vaya a correr, pero es donde tiende a correr. Y si ven, ¿a qué llegó? Llegó a un order block. Ese es un order block bajista. Y de ahí corrió en el horario. Entonces, eso es con lo que cerró ICT la clase. Y espero les haya gustado esta interpretación al español. Igualmente, yo tengo un grupo pequeño, ahorita somos 5 personas, vamos a empezar el 11 de febrero a estudiar conceptos de ICT de manera intensiva. Yo sé que cada quien puede estudiar a su propio ritmo, pero lo bonito del grupo de estudio es de que todos se ven obligados a estar estudiando varias veces a la semana, las sesiones son en vivo, entonces sí se crea un ambiente muy comprometido de estudio, que si tú lo tienes por tu propia cuenta, te lo aplaudo y sigue así, ni siquiera es necesario que entres a este grupo de estudio, pero si te gustaría estar con un grupo de pequeño, porque en realidad es un grupo pequeño, y que todos estemos conversando y que también llevemos estas sesiones lo más serio posible y además interpretadas al español, no nada más un video ahí traducido, sino los conceptos interpretados al español, ver ejemplos, etcétera. Vamos a comenzar este 11 de febrero con el grupo de estudio intensivo. Igual no es necesario, si tú quieres estudiar por tu propia cuenta, en mi canal vas a encontrar muchos videos sobre teoría y conceptos de ICT anclados
en la misma teoría de ICT para que tengas esa confianza. También vas a ver videos de backtesting donde es como si tú lo hubieras hecho y vas viendo el backtesting, vas tú mismo haciendo tus notas, vas practicando como si tú hubieras hecho ese backtesting. Y también hay videos de ejemplos de trades tomados en el mercado usando los mismos conceptos. Entonces hay una gran variedad de videos que te pueden servir para estudiar, y es eso, es una biblioteca de estudio simplemente. Y como mi nombre en el canal lo dice, soy un estudiante de ICT, no soy gurú de ICT, no soy, ni siquiera estoy al nivel de ICT ni cerquita, soy un estudiante de ICT, y más claro que mis palabras no se puede, estudiante de ICT, lo vuelvo a repetir. Y bueno, pues que tengan excelente tarde, excelente año de trading 2025. Saludos amigos.